Angie, Tere, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por aceptar mi cafecito. Hola, hola. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están, chicas? Qué guapas, que están preciosas, por donde quiera que las vean a ustedes. Ay, muchas gracias, Berito. Muchas Muchas gracias. gracias por la invitación. La verdad estoy muy contenta de estar aquí, pudiéndome tomar un cafecito a esta hora y compartir pues varios temas, ¿no? Que tenemos por ahí. Sí, qué emoción. ¿Tú, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? Yo muy contenta de compartir el espacio con ustedes dos, amigas y colegas, tener café y contestar cosas interesantes para la audiencia. Ah, mira, aquí está Humberto Moreno ya conectado. Buenas noches, Humberto. Y bueno, quiero presentarles, gracias a todas las personas que nos siguen en Soy con Diabetes. Y bueno, ya saben que a raíz de esta pandemia, la intención de este canal o de esta página es que la gente estemos más educadas, mucho más informadas para tomar mejores decisiones. Y en esta ocasión, pues un tema que es como muy controversial en muchas áreas es la alimentación. Vivimos como creyendo, suponiendo, pensando que la alimentación que uno hace, me incluyo, es la correcta. Y cuando llegas y conoces por primera vez a un nutriólogo o te detectan diabetes y tienes que conocer al nutriólogo, la verdad te das cuenta de que tu alimentación es muy carente o muy pobre o muy excesiva. Y entonces, como que el día que puse mi felicitación a los nutriólogos, yo decía eso, ¿no? Que le dan sentido a mi vida, ¿no? Entonces te cambia completamente la vida. Y es por eso que hoy tengo a Angélica Palacios, licenciada en nutrición y maestra en nutrición deportiva, y a Tere Cárdenas, también licenciada en nutrición y candidata a la maestría también de nutrición deportiva. Y las elegí a ellas porque pues tengo una muy buena relación, como lo dijo Tere, y además tuve la oportunidad de conocerlas en el campamento de Tonali, que es el campamento que hace la Asociación Mexicana de Diabetes para niños con diabetes tipo 1. Y entonces me quedé impresionada de la forma en que ellas se enseñan, porque han de saber que somos colegas, porque somos educadoras en diabetes las tres. Entonces, pues bueno, hoy estoy con ellas. Acuérdense que esta consulta no causa honorarios y que bueno, Héctor Infanzón, hola a todas, qué gusto de verlas y escucharlas. Héctor, te saludamos. Y bueno, chicas, no sé ustedes, yo quiero empezar por algo básico: alimentación y nutrición. ¿Es lo mismo? Muy buena pregunta, Berito. Fíjate que son conceptos que frecuentemente se confunden o más bien se consideran como iguales. Sí, sin embargo, sabemos que son conceptos que se van a relacionar entre sí. Pero bueno, vamos a definir, ¿no? Primero, qué es alimentación en sí de forma específica para ir diferenciando estos dos conceptos que son muy importantes, ¿no? Justamente y que van a interferir en nuestra alimentación día con día. Como tal, el concepto de alimentación va a ser la acción tal cual, o sea, la acción de ingerir un alimento, pero también hay que considerar que no necesariamente este alimento va a ser saludable. Puede ser sí saludable o no serlo. O Sí, sea, unas sabemos papas y una calabaza. exactamente, ¿no? Ese sería el proceso de alimentación. ¿Sí? Tal cual, ingerir un alimento y sabemos que esto va a implicar pues desde la selección de los alimentos, la misma preparación, si es que implica alguna preparación y bueno, posteriormente la ingesta, ¿no? Entonces es donde va a tener como cierta importancia de definir alimentación saludable, ¿sí? En donde debemos de tener como esta selección adecuada de alimentos que nos van a nutrir y vamos para ese otro concepto. Como tal, ¿qué es nutrición o este concepto de nutrición que muchas veces lo escuchamos en cualquier lugar o incluso lo leemos en el internet, ¿no? Como tal, nutrición pues va a ser el proceso biológico mediante el cual el alimento va a ser procesado por el mismo organismo o el cuerpo para conseguir los nutrientes necesarios que requerimos para las funciones generales de nuestro cuerpo, ¿no? Para el día a día. A ver si te entendí. Entonces, la alimentación es que me como. Da igual si es una papa o si es una calabaza cocida. Y la Exacto. nutrición, a ver, es como el mecanismo de acción.
voy a... Exacto, digerir. el mecanismo de acción o ese proceso, que de hecho no va a ser voluntario, va a ser involuntario este proceso, en donde mi cuerpo va a asimilar ese alimento para obtener los nutrientes que contenga ese alimento que acabo de ingerir. Sí, ya entendí. Y se va a llevar a cabo todo ese proceso que sabemos, ¿no? Desde la misma digestión, absorción, asimilación, ¿sí? Ok. Entonces, quiero entender que no va a ser lo mismo, ya teniéndolo tan claro, si me como una papa, mi nutrición va a sacar lo que yo necesite de esa papa, que no va a ser lo mejor, pero sí va a ser lo mejor si me como la calabaza. Y de ahí vendría como de repente tengo esta impresión de dieta y plan de alimentación. He visto que, como psicóloga, que es que me pusieron a dieta, y entonces la palabra dieta ya tiene todo un contexto alrededor que le pesa al paciente, ¿sabes? Entonces, si tú dices plan de alimentación, ya no le suena tan malo. Entonces, hablando con ustedes que son unas expertas, Tere, dime qué onda, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Digo, yo porque a mí me llegan con el trauma de, me pusieron a dieta. Sí, tienes toda la razón, pero justo de repente como que escuchan la palabra y ya es como me van a quitar todo, es súper restrictivo y son cosas que quieren hacer como durante 1 mes o 2 meses. Lo cierto es que hay que diferenciar los dos conceptos para que primero cuando te lleguen a consulta sepan cuál es la diferencia y entonces no estén tan asustados. De manera general, la dieta, aunque creemos que es lo que nos pone un nutriólogo, en realidad la dieta va a ser el conjunto de alimentos y platillos que se consumen todos los días, ya sea por una persona o por una comunidad. ¿A qué me refiero? La dieta va a ser justo lo que normalmente tú llegas a comer. Es, por ejemplo, la dieta que comen en el sureste no va a ser lo mismo que las personas del norte. Es decir, son estos productos que habitualmente desayunas, comes y cenas, por lo cual la dieta no es un papel que te entrega un nutriólogo. ¿Qué sí es lo que te debería de entregar un nutriólogo? Es un plan de alimentación. El plan de alimentación es este método o esta guía con la cual se va a diseñar la alimentación de manera personalizada para cada individuo de acuerdo a diferentes factores, a la edad, al género, a la actividad física. Entonces, un plan de alimentación está basado en personalizar las necesidades de cada persona y puede ir de diferentes maneras. A lo mejor han ido a un nutriólogo que les entrega unas porciones por medio de grupos de alimentos o puede ser que te entreguen un menú. Cualquiera de las dos opciones puede ser y básicamente esto es la diferencia más importante que hay que ubicar para no espantarnos con la palabra dieta, que en realidad eso ya nos queda muy claro que es los alimentos que consumimos todos los días y lo que debemos de buscar con un nutriólogo es un plan de alimentación. Fíjate que me causa, no sé a ustedes con qué frecuencia, pero yo escucho mucha gente que ya y dice, no, pues, supongamos, no, me dio diabetes, bla, bla, bla. No, a mí me suspendieron todas las tortillas. Tú deberías de hacer lo mismo. Entonces, como que vamos de voz en voz, como haciendo estos planes de alimentación para otros, obvio, siendo o un abogado o un arquitecto, da igual, ¿no? O sea, a mí me dio diabetes, me dijeron que no comiera tortillas, pues yo te digo que tampoco comas tortillas. Entonces, es un juego como muy arriesgado. Y ahorita quisiera como subrayar esta parte en donde tú dices, el plan de alimentación está diseñado para cada persona de acuerdo a sus actividades, a su edad, a sus necesidades. Y creo que esa parte es la que la gente no tenemos clara. Entonces, a ver, eso es lo que ahorita antes de empezar el programa platicábamos unos minutos, ¿no? Con Angie, ¿no? Que decías, bueno, no, voy a comer porque voy a comer un maratón. Entonces me puedo comer tanto, cuando realmente, pues no es así. ¿Pasa eso? ¿Qué tan arriesgado pudiera ser eso? Que yo hiciera eso. Bueno, respecto a esto que mencionas acerca de tomar planes de otras personas, es muy común. Incluso te puedes meter a cualquier página de internet y bajar una dieta, como dirían, pero que en realidad es un plan de alimentación de otra persona y queremos seguir lo que está haciendo otra persona. Incluso puede ser que quieras seguir la que está haciendo tu hermana y haces lo mismo. En realidad debería de ser personalizada, debería de ser hecha por un profesional y sobre todo entender eso, que cada quien tiene requerimientos diferentes, por lo cual no deberíamos de pasarnos los planes de alimentación, porque además estamos hablando de la salud, que es lo más importante. Entonces, asesorarte con un profesional y entender que cada persona es distinta y
que vaya dirigido a mejorar tu calidad de vida, a tu salud y no solo a seguir lo que otras personas han hecho. Eso creo que es a mí ahorita en particular, tocando profundizando más en este tema, un poquito más en este tema, es algo que a mí como que me genera mucha crisis mental, porque digo, no como, o sea, como el igual, es que vamos a correr las dos la carrera de tal, ¿no? La carrera de San Silvestre, y es 21 kilómetros, ¿no? Y estamos comiendo lo mismo, entonces creo que ahí es donde ya nos empezamos a perder. Porque por muy que nos parezcamos, mi hermana y yo, o mi prima y yo, o mi amiga y yo, quiero entonces entender que los requerimientos calóricos, aún haciendo lo mismo, no son los mismos. No, van a cambiar porque no es lo mismo si tu prima o tu hermana tiene una composición corporal diferente, una edad diferente, ¿no? Incluso las actividades que hace cada quien en la vida diaria pueden ser distintas, además de las del entrenamiento. Entonces, sí tiene que ser hecho por un especialista y sobre todo, pues eso, como entender que necesitamos un apoyo y hacerlo pues de manera sostenida, ¿no? Que nada es mágico y que no va a durar un mes, sino que si quieres resultados vas a tenerlo que hacer de manera disciplinada. Claro. Y estar activado. Claro. Bueno, tengo aquí algunos mensajes. Ana Mar Díaz, buenas noches. Moni Díaz, buenas noches. Alberto Hernández, buenas noches. Amaro Pérez, qué gusto escucharlos. Celina Antonio, buenas noches. Doval Pau, buenas noches, primera vez que los escucho, bienvenida al programa. Y Testuser Yakamoto, muy buena información y espérate a lo que viene, porque entonces yo le voy a preguntar a Angélica algo que amamos mucha gente, los alimentos ultraprocesados. O sea, es algo ya tan común, tan de voy al súper y lleno mi carrito y la mitad son alimentos ultraprocesados, ¿no? Sí, es correcto. Con eso. Y también ahorita hay que considerar que ante la situación que estamos viviendo de la pandemia, fíjate que es algo que se ha incrementado todavía aún más. O sea, si ya estábamos habituados o acostumbrados a tener un consumo alto de ultraprocesados, se ha incrementado todavía aún más ese consumo. Entonces, tenemos que ver qué hacer, ¿no? ¿Cómo podemos disminuir ese consumo de alimentos ultraprocesados? Que sabemos que son alimentos que no van a ser necesariamente saludables, ¿no? O saber qué tipo de selección tendríamos que hacer o cómo integrar otra fuente de alimentos que no sean ultraprocesados. ¿Qué entiendo por ultraprocesado, Angie? Como tal, son ya sea alimentos o bebidas que van a contener ingredientes refinados, ¿no? Y que van a tener otro tipo de ingredientes añadidos, como desde azúcares, sal, bueno, podemos definirlo en general como sodio, claro. Algunos aditivos, ¿no? Que justamente, y también otra característica importante de estos alimentos ultraprocesados, que realmente van a requerir poca o ninguna preparación culinaria como tal. Okay. Prácticamente son estos alimentos que nada más abres y ya están listos para comerse, ¿no? Ahorita está muy de moda eso. Exacto. Por la cuestión de no tener tiempo y también por esta situación actual de no querer o disminuir la salida, ¿no? De adquirir estos productos y queriendo que nos duren más tiempo. Entonces, justamente por eso se ha incrementado como el consumo de estos alimentos ultraprocesados. Pero como te comentaba, realmente este tipo de alimentos van a tener un aporte calórico mayor y realmente no van a tener una buena calidad de nutrientes, ¿no? Que realmente nos vayan a nutrir. Por eso no son tan recomendables. Y dentro de algunas recomendaciones que podríamos integrar para disminuir el consumo de alimentos ultraprocesados, pues sería tratar, bueno, hay que hacerlo de manera gradual, ¿no? Eso también estamos de acuerdo, no podemos hacer este cambio de manera drástica si es algo a lo que ya estábamos muy, muy habituados. Entonces, gradualmente tratar de integrar desde frutas, verduras, ¿no? En algunos tiempos de comida, para ir disminuyendo este consumo de alimentos ultraprocesados. Planear nuestros alimentos, ¿no? Previamente, porque justamente esta es una de las principales detonantes de optar por alimentos ultraprocesados, el factor tiempo. Pero si planeamos previamente como nuestro menú semanal, podemos optar por preparaciones que sean más como de cocina, o sea, como más guisados, más alimentos que pudiéramos estar integrando,
de manera saludable y que nos van a aportar, van a conservar sus nutrientes, ¿no? Van a ser como una selección más saludable y destinar a lo mejor un día de la semana justamente para preparar nuestros alimentos y tenerlos ya listos en el refrigerador, nada más para calentar. Eso va a disminuir muchísimo el tiempo y también nos va a ayudar a disminuir el consumo de estos alimentos ultraprocesados que sabemos, hay muchísimos ejemplos, tú lo mencionabas al inicio de esta charla, ¿no? Las papitas, las galletas, sí, exactamente, y que de calidad nutricional realmente no van a tener esta calidad o este aporte nutricional que requerimos y que pueden fomentar incluso la ganancia de peso, ¿no? Yo voy a confesarme aquí contigo. Ah, qué oso. Porque voy a decir un secreto a todos los que me escuchan. Angie es mi nutrióloga del deporte. O sea, cuando voy a entrenar, ella es la responsable de mi alimentación. Y por eso voy a hacer una confesión. Pero fíjate, ahorita que dices esto, habemos personas que el tiempo nos acaba. O sea, a mí lunes y martes, que son los días que salgo a trabajar al consultorio, es muy complicado. Y de la gente que está aquí, yo sé que muchos tienen ese mismo tema. Entonces, por ejemplo, algo que sí hago, sí tienes toda la razón, algo que aprendí de ella, es a cocinar, a preparar mis alimentos desde antes. Entonces, bueno, si voy a tener, no sé, estoy inventándome, voy a hacerme un yogur con mi taza de frutas y mi porción de cereal, como que los divido en toppers por las porciones que le voy a manejar. Pero, por ejemplo, las verduras, perdón, hay veces que traigo mi B8. Entonces, esa es mi porción de verduras porque cero tuve tiempo de partir el pepino y llevármelo. Entonces, es mucho más fácil agarrar un jugo de verduras y tomármelo, corrígeme si estoy mal, haciéndome creer que ya me tomé mi porción de verduras o sí me estoy tomando mis verduras. ¿Qué piensas de esto? Digo, aquí va a depender mucho la frecuencia también con que lo hagamos. O sea, si es ya algo que hacemos de manera cotidiana, no va a ser saludable, porque muchas veces estos juguitos ya ultra procesados van a tener exceso de sodio, por ejemplo, ¿no? Eso pasa. Pero muy diferente a si solamente lo hice una vez a la semana por falta de tiempo, ese día no alcancé a preparar mis verduras. Bueno, es un consumo ocasional, ¿no? Que no tendría a lo mejor repercusión en mi salud. O sea, no meterlo como en mis hábitos. Exacto, no algo de manera muy frecuente, ¿sí? Incluso las verduras, que también tenemos como mucho la idea de que solamente las podemos integrar en crudo o nada más hojas, ¿no? Pero a lo mejor en los guisados podemos integrar verduras y ya estamos obteniendo nuestra porción de verduras del tiempo de la comida. La ¿sí? sopa de verduras con pollo. Exactamente, la sopa de verduras. Ya estamos integrando la verdura y ya estamos integrando alimentos no ultraprocesados. No ultraprocesados, claro. Sí, procesados nada más, ¿no? Por el método de cocción y toda esta parte, pero son más saludables. Por ejemplo, entonces, caemos en el error de los rollos de jamón. Es un alimento procesado. Exactamente, es un alimento ultraprocesado, ¿no? Que también tiene exceso de sodio. Okay. Pero volvemos al tema de la frecuencia de consumo. Sí, claro, entiendo perfecto. Entonces, sí, es como, digo, la verdad es que seguramente, y muchos de los que están aquí, nos pasa, ¿no? Oye, pues es que yo estoy chambeando y pues es muy fácil traer unos rollos de jamón en un topper, en lugar de traer unas papas o unas galletas, ¿no? Pues Sí, hay diferentes opciones, ¿no? Diferentes alternativas que a lo mejor no son las ideales, pero que son mejores que otras como las que acabas de comentar, ¿no? Sí, claro. Sí, y también es muy diferente que conjuntemos todo, que todo nuestro día, nuestra alimentación sea a base de alimentos ultraprocesados. Desde, no sé, la sopa instantánea, desde los rollitos de jamón como comentas, desde el juguito, ¿no? Que son bebidas azucaradas. Entonces, eso ya estamos acumulando a lo largo del día un consumo muy alto de alimentos ultraprocesados, ¿sí? Entonces, vuelvo a reiterar, la frecuencia de consumo es importante. Ok, perfecto, entendimos todos, ¿verdad? Muy bien, Arturo Peláez, saludos Tere, Antonio Osorno, saludos profesora Tere, Edith Sandoval, te abrazo, excelente programa. Loa, Angie, gracias Tere. Hasta aquí vamos. Entonces, después de que hablamos de esto de los ultraprocesados, creo que la pregunta
que te voy a hacer, Tere, es una pregunta que a mí no, pero sé que a mucha gente le pesa. Te he de contar, cuando me llegan a ver por educación en diabetes, si hago un recordatorio de 24 horas o les pongo un sensor de glucosa con un monitoreo de 8 días, te das cuenta de que pues la gente casi no come verduras. Entonces tú le dices, oye, es que, ¿qué crees? Como que veo que en tu dieta te faltan verduras 3 veces al día. Casi colapsan. ¿Cómo le hago para que si en 30 años, 40 años nunca he comido verduras o no son 3 veces al día, llegue y de un día para otro tenga que comer verduras 3 veces al día? Sí, totalmente. Eso te pasa a ti y nos pasa también a nosotras. Primero hay que definir qué son verduras y algunas otras cosas que creo que son importantes. Mira, las verduras son un grupo de alimentos que va a tener diferentes cualidades, ¿no? Que va a tener vitaminas, va a tener minerales y también va a tener fibra, por lo cual deberían de ser parte de la dieta habitual de todas las personas. Pero como tú dices, a lo mejor las únicas verduras que llegan a comer son los chícharos que tiene el arroz y un poquito de papa, ¿no? Y de zanahoria, perdón. Y justo la papa, lo que quería decir ahora es que es bien común es muy común creer que la papa es una verdura, ¿no? Entonces te dicen como papa y como la zanahoria del arroz. Entonces, lo primero es, la papa no es verdura, la papa entra dentro del grupo de cereales y tubérculos. Y otra cosa que no es verdura es el elote. El elote es un cereal que justamente es con el cual realizamos las tortillas, ¿no? Entonces, primero quitar esos dos mitos, porque a veces las únicas verduras, entre comillas, que comen es elote y papa, que ya dijimos que no son, pero lo que sí necesitamos comer son las verduras. ¿Y dónde las vamos a encontrar? Bueno, vamos a encontrarla justo en el pepino, jícama, zanahoria, brócoli, lechuga, espinaca, jitomate, calabaza, betabel. Todas estas sí son verdura. Entonces, sabiendo cuáles son y que tienen fibra y que tienen vitaminas y que además son muy bajitas en calorías, lo que queremos es que lo vayan integrando en su plan de alimentación. Además, recordar que al tener esta fibra vamos a tener mayor saciedad en las comidas si incluyen este tipo de alimentos. No es lo mismo comerte un guisado con arroz que también comerte una ensalada como parte de ese tiempo de comida. Okay. Lo ideal, Vero, sería que lo integren 3 veces al día, ¿no? En desayuno, comida y cena. Lo cierto es que no lo incluimos a veces en ninguno, entonces podría ser de manera progresiva, poner una meta realizable que sea meterlo en una comida que puede ser la de mediodía y después tratar de incluirla en 2 o en 3 comidas o en alguna colación. Entonces, tiene que ser progresivo, todos los hábitos son progresivos, pero sí es importante primero que identifiques al grupo de alimentos de las verduras como un elemento importante en tu salud y también que identifiques cuáles sí son y cuáles no son, ¿no? Para poder empezar entonces a hacer platillos y preparaciones que sean realmente con un contenido de verduras. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Se pueden comer de diferente manera. Una de las maneras que es como la más clásica es ensaladas frescas, ¿no? Uh-huh. Hojas de lechugas, hojas de espinaca, tratar de incluir este tipo de alimentos que son crudos. Sin embargo, recordar que estas ensaladas no tienen como objetivo estar llena de frutas, ¿no? De repente queremos... Sí. O estas de aderezo, ¿no? Sí, con aderezo, un montón de semillas, un montón de fruta y 2 lechugas. Eso no es parte de lo que queremos. Lo que queremos es, si vas a comer verduras, que justamente en estas ensaladas frescas tengan verdura y puede ser que tenga algunos otros acompañamientos, pero no en exceso. Entonces, esta es una de las maneras que podemos integrarlo y también recordar que estas verduras frescas incluso ya vienen en algunos supermercados limpias y listas para comer, que eso podría reducir el tiempo como de prepararlas, ¿no? Sí. Estas zanahorias pequeñitas o el apio, ¿no? O estas espinacas ya previamente desinfectadas pueden ayudar a reducir los tiempos de preparación y ya solamente hacer como mezclas de ellas, ¿no? Entonces, ocupar este tipo de opciones cuando de verdad no tienes tiempo de hacer esta limpieza de los productos y desinfección correcta. Y también, aunque es un poco más costoso, poder siempre pensar que son esas opciones, ¿no? Las que ya vienen limpias o incluso comprarlas un poco de manera más accesible en mercados, limpiarlas con tiempo y entonces preparar, ¿no? Como lo decías con Angie, preparar tus alimentos con tiempo. Entonces, la primera, frescas. La segunda, pues las típicas que son cocinadas o al vapor, que a mí me gustan mucho, pero tengo muchos pacientes
que nada más les escuchan el vapor o esto y no les llama la atención. Sin embargo, podríamos considerar incluirles una grasa saludable que podría ser aceite de oliva y hacerlas en una preparación distinta que podría ser horneado o salteado, ¿no? Que ya cambie un poco el sabor, utilizar algunos condimentos o hierbas de olor que realcen los sabores, que no estemos utilizando como tantos sazonadores llenos de sodio, sino más bien pimienta, orégano, otros condimentos, romero, que puedan darle estos sabores diferentes y ya no solo las comes hervidas, sino ya las puedes incluir como en alguna proteína o alimento de origen animal que vayas a hornear, ¿no? Entonces, esa puede ser otra opción. La tercera opción sería por medio de sopas o caldos que incluyan verdura, ¿no? Ya dijimos cuáles sí son verdura, ahí si le ponemos papa o elote es otra cosa. Y finalmente es mi porción de cereal. Porción de cereal y de carbohidratos a lo mejor de toda tu vida, dependiendo de tu plan. Claro. Y el último, que es ya como a lo mejor el que de repente es el que puede llamarles más la atención, que son verduras dentro de los propios guisados. ¿A qué me refiero? Si tú antes, que nos estás escuchando, hacías como la típica carne de res en alguna salsita y le ponías papa, pues ahora a lo mejor ya sabes que la papa no la vamos a incluir como verdura y entonces la cambias por una que sí es verdura. Entonces puedes tener guisados caseros que tengan verdura, que podría ser a base de nopal, ejotes, ¿no? Entonces incluir calabacita y en el mismo guisado ya incluir una porción grande de verdura. Primero, va a aumentar el volumen de tus platillos y segundo, vas a estar comiendo verduras con una salsita y un poco como más amistoso si es que no quieres preparar la ensalada típica como aparte. Y también están ahora estos guisados, ¿no? Puedes hacer una tinga de pollo que tenga zanahoria rallada, le cambia el colorcito, le agrega un poco de crunchy, cambia como la imagen y puede ser que sea un guisado más atractivo, a lo mejor comerte la lechuga fresca o hacer incluso algunas otras preparaciones como un plato de pasta, ¿no? Que tengas una porción de acuerdo a las características que tengas en tu plan de alimentación. Entonces imagínate un espagueti, pero que al mismo tiempo le incluyas verdura que esté hecha como en espiral, ¿no? Que están como estos Sí. que puedes como darle vuelta a la calabaza y van saliendo los espaguetis. ¿No? Ajá. Entonces podría ser también esa otra opción, ¿no? Aumentas la verdura en una pasta y si no tienes estos elementos puedes solo picar la verdura como calabacitas, ¿no? En tu misma apio, en tu pasta, pero ya lo vas integrando como en un solo platillo que aumente color, que aumente fibra y sobre todo pues que estés incluyendo las verduras. Entonces, esos podrían ser los tips que podríamos ocupar para tratar de aumentar este tipo de grupo de alimentos en el día a día. Ok, oye, tengo otra duda. Muchos pacientes llegan y a lo mejor muchos de los de aquí tienen la misma duda. ¿Los ejotes en dónde entran? Los ejotes normalmente los vamos a colocar en el grupo de las verduras como tal, pero acá hay que tener algo muy claro. De repente como que le oímos algunas verduras y no es que debamos de omitir alguna, dependiendo de las condiciones y las características de la salud de cada persona, hay algunas verduras que tenemos que considerar que a lo mejor el impacto en la glucosa es más elevado que otras, ¿no? Eso es específicamente en diabetes. Entonces, una persona sin diabetes, las características son otras, pero en diabetes, todas las verduras que son como con mucha agua o de hoja, como justamente espinaca, lechuga, prácticamente no tienen como ningún impacto, pero podrían haber otras, ¿no? Como la zanahoria, la jícama o el betabel, que en grandes cantidades y en ciertas preparaciones podrían sí tener un impacto en la glucosa de cada persona. De ahí que es muy importante elegir las porciones, elegir la preparación correcta y mezclarlo, ¿no? Con alimentos de origen animal y en una dieta balanceada. Entonces, si tienes algún tipo de plan de alimentación especial por alguna condición de salud, preguntar, ¿no? Siempre qué cosas están dirigidas y tenemos que cuidar. Ok, entonces, nada más como para puntualizar, que las personas que vivimos con diabetes, la jícama, la zanahoria y el betabel son verduras que vamos a cuidar más en cuanto a la porción. Exacto. La que me hayan dado, pues hago más la porción y que prefiera mejor verduras de hoja verde, la lechuga, sí, la pepino, chayote, ¿no? Como
justo estas que tienen como mucha agua y además pues siempre pensar, no hay ningún alimento prohibido en diabetes, más bien a lo mejor en algunas verduras cuidamos más la porción y ocasionalmente en algunas personas estas verduras que tú mencionaste, Vero, si están cocidas pueden tener un impacto mayor versus si están crudas, ¿no? Entonces también tener cuidado como en esos elementos y que estén supervisados por un nutriólogo, ojalá con esta especialidad, para que pueda sobre todo cuidar estos elementos tan como detallitos. Exacto. Fíjate que Ruso Guadarrama nos manda saludar a las 3, gracias igualmente, especialmente a Tere, y pregunta algo muy interesante. ¿Hay algún tiempo, duración, sugerido para la ingesta de alimentos? Yo soy de las que, ya, vámonos, corre, ¿no? Mi hiperactividad no me deja. ¿Qué dicen de esto, chicas? La pregunta va dirigida como a cuánto deberíamos de tardar comiendo ese platillo o cuánto... Haz de cuenta, quiero entender que dice... ¿Cuánto debo de tardar comiéndome mi desayuno? Ok. Mi huevito, mi fruta con queso cottage y mi café y mi... Ya es que hay que aclararlo. Bueno, esto de manera general creo que siempre podemos observar que los hombres suelen comer demasiado rápido, ¿no? Tú les das el plato y en 5 minutos ya no hay nada. Y suele ocurrir que cuando comemos sumamente rápido y no estamos conscientes en el momento presente, estamos en el celular, estamos viendo la tele, estamos distraídos, ni siquiera estamos teniendo, conexión con la comida, no estamos teniendo realmente no estamos interiorizando si tenemos una saciedad real de lo que acabamos de comer. Y entonces sí es importante tratar de estar muy conscientes en el momento en el que están, ¿no? Comiendo, disfrutando los olores, las texturas y también dar un tiempo para que la masticación y la duración de la comida no sea tan rápida, ¿no? Porque la saciedad no llega tan rápido, por lo cual tener como estas comidas de 5 minutos puede generar que tú sigas sintiendo como hambre y puedas agarrar porciones más grandes de las que realmente necesitabas. Algo que podemos recomendar es siempre esta parte como de trata de masticar los alimentos varias veces. A mí me gusta recomendar sobre... que es típico, Vero, no sé si te ha pasado, ¿no? Cortas todos los trozos de comida de pollo y todo lo que está en el plato y lo único que haces ya es como comerlo y en ningún momento sueltas el tenedor, ¿no? O sea, picas, masticas, estás masticando, vuelves a picar hasta que se acaban todos los trozos, casi ni respiraste, ¿no? Para comerte todo eso. Entonces, algún ejercicio que pueden aplicar es justo ir cortando trozo por trozo y cada vez que ingresan algún alimento a su boca, soltar por completo los cubiertos hasta haber hecho, masticado y tragado ese alimento. Entonces, haces una pausa, ¿no? Y siempre tratar de no llegar como a un 100% de tu límite de comida, porque seguramente en unos 20 minutos después vas a sentir que estás como en un 130%, por decir un número. Es decir, no tratar de llenarnos a tope, porque ese tope puede ser que posteriormente sientas más saciedad, porque las señales neuronales tardan un tiempo en llegar. Entonces, tratemos de no comer como a tu 100, sino como a lo mejor a un 80 o un 90%. Sé muy consciente en el momento presente en el que estás, disfruta los alimentos y suelta los cubiertos para tratar de que haya como un poco de interrupción entre un bocado y otro. Ok, eso es súper bueno. Aquí voy a hacer un comentario al margen. Fíjate que les voy a contar una historia. Y aquí va mi parte psicológica. Muchas veces nosotros aprendemos, bueno, más bien la mayoría del tiempo nosotros aprendemos por modelado o por aprendizaje vicario. ¿Qué significa esto? Yo veo y yo copio. Entonces, los primeros modelos que tenemos son nuestros papás, ¿no? Entonces, mucho de cómo comemos va a venir de cómo aprendimos a comer en la mesa junto a nuestros papás. Entonces les voy a contar que mi papá pues era así, ¿no? También así como yo, súper rápido. Tengo muy claro, o sea, sí, ahorita que dijiste, comen muy rápido y no sueltan el tenedor, te lo juro que la primera imagen fue la de él en la comida. O cuando nos sentábamos que así, o sea, le servía a mi mamá y, no, pero no soltaba justo el tenedor. Y entonces ahorita entra mi parte de terapia y digo, es que claro, ahí está el modelado, ¿no? Yo como igual porque así aprendí. Pero aparte, la parte de la terapia cognitivo-conductual es que refuerzas. Entonces yo tenía una mamá que me decía, o sea, veía a mi papá y yo entonces, pues los tres igual, ¿no?
no soltábamos el tenedor, pero teníamos una mamá que nos reforzaba eso, diciendo, apúrenle porque ya viene la clase de natación. No, entonces tenías que ser todavía mucho más rápido. Entonces, claro, tú nos sientas a mis hermanos y a mí con ustedes y seguramente todos se van a quedar así de, ¿neta ya acabaron? Pero ya es algo tan aprendido. No, y lo comento porque a lo mejor te lo dejo a ti que nos estás viendo, pues también para que le eches un vistazo a cómo fuiste, a cómo aprendiste a comer, ¿no? Entonces, si yo aprendí y todavía me reforzaba mi mamá de córrele porque tienes clase, pues más rápido a comer. Claro. Entonces ya lo aprendí. Aquí la parte psicológica es desaprender a comer así. Y lo que dice Tere es súper bueno. Es una excelente estrategia de, pues, no nada más de nutrición, sino también en psicología. Ok, suelto el tenedor, pero tiene que ser súper consciente de lo que estás haciendo, porque lo que hacemos, en mi caso, es comer en automático, porque ya es algo que lo traigo súper aprendido. ¿Sí? Total. ¿Sigues? Entonces es, ok, suelto, como, mastico, paso, pero consciente, hasta hacerlo un hábito. ¿Ahí va bien? Sí, súper. Sí, justo eso, o sea, como ser muy conscientes de soltar, comer, ¿no? Y disfrutar también ese momento, ¿no? Como disfrutar las posibilidades de tener ese alimento y de estarnos nutriendo, justo como lo explicaba Angie con los términos iniciales. Entonces, ese tip, si no lo hacían, aplíquenlo. Yo también, vengo de una familia que come muy rápido, mi padre come muy rápido, entonces yo siempre comí lento, creo que sigo haciéndolo y me quedaba en la mesa mucho tiempo, pero este consejo creo que puede aplicarse para todos, es algo muy, muy fácil de observar y seguramente se van a dar cuenta que la saciedad llega antes cuando comemos más lento y cuando damos estos espacios. Ok, fíjate, tenemos aquí, bueno, Ruso Guadarrama te agradece. Cecilia Antonio, muchas felicidades. Gracias, Ruso. Excelente información. Antonio Osornio pregunta, y yo creo que, bueno, las personas con discapacidad en silla de ruedas que realizan deporte, ¿qué tan recomendable es que incluyan verduras en su dieta deportiva? ¿Quién quiera contestar? Angie. Es necesario. Digo, en general todos debemos de tener este aporte de nutrientes y, por ejemplo, en el caso de los deportistas, pues van a tener un gasto energético, van a requerir mayor cantidad de energía y muchas veces la alimentación del deportista sí funge prioridad, o sea, el grupo de alimentos de los cereales, de los carbohidratos, pero también hay que considerar que las verduras contienen vitaminas, minerales, ¿no? Ciertas coenzimas que van a ayudar a asimilar mejor los alimentos o los nutrimentos que contienen los cereales, para rendir más, ¿no? En esta práctica deportiva. Entonces, definitivamente, en general, la población en general, necesitamos integrar e incrementar el consumo de verduras, porque tenemos un consumo en general bajo. Entonces, ¿cómo lo podemos integrar? Tomar en cuenta los ejemplos que nos comentaba Tere, ¿no? Anteriormente, la forma de cómo integrarlas, desde ensaladas, desde en los guisados, pero sí es necesario, ¿sí? Y previo siempre a una competencia tenemos esta idea de la carga de carbohidratos, depende de la disciplina o el deporte que se esté practicando y muchas veces se omite la verdura, ¿sí? Entonces aquí va a depender mucho en qué etapa de competición esté el deportista para saber en qué porción integrar la verdura, ¿no? Y en qué proporción integrar la parte de los cereales. Entonces, todo esto se tiene que planificar, se tiene que entrenar, se tiene que ensayar de manera gradual para beneficiar la práctica deportiva. Y bueno. Quizá eso me lleva a lo siguiente, ¿no? ¿Cómo, después de lo que acabas de decir, Tere, y que ahorita pregunta Antonio, entonces, cuando voy con una nutrióloga o voy a hacer ejercicio y tú estás hablando muy específica de cuándo lo debes de poner, depende el deporte, bla, bla, bla. Dependiendo el contexto de cada persona y la necesidad de cada persona, que es lo que venimos hablando, entonces cuando tú me dices, o ustedes me dicen, a ver, pero a partir de hoy las verduras las vas a ir incrementando, bla, 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 entonces, ¿cómo modifico estos hábitos de alimentación a mis 42 años que me dio diabetes? O a mis 35 o a mis 48. Cuando traigo una dinámica de vida de 48 años. ¿Cuáles son estas barreras con las que me topo para poder modificar esto?
Ok, Vero. Tú lo dijiste, ¿no? 48 años practicando o realizando una alimentación, ¿no? Ciertos hábitos que ya tenemos muy arraigados y definitivamente, no sé si compartan conmigo la idea de que no es fácil, o sea, no es sencillo modificar hábitos de alimentación, pero tampoco es imposible. ¿Cómo lo vamos a ir haciendo? Practicándolo día con día, así como entrenamos, así como vamos mejorando en la parte de entrenamiento, ¿no? A lo mejor iniciamos caminando, después trotando y ya aguantamos a lo mejor 3 kilómetros, 5 kilómetros, ya ahorita nos aventamos el maratón, pero fue algo que fuimos entrenando. Lo mismo pasa en la parte de alimentación. Ser constantes, Tere ya lo comentaba, ¿no? Esta constancia y ser disciplinados en la modificación de hábitos de alimentación. Y hay que ir empezando de manera paulatina, o sea, porque a lo mejor de manera inicial no vamos a poder dejar todos los malos hábitos, ¿no? Que ya traemos arraigados desde hace mucho tiempo, pero empezar, ¿no? Por pequeños cambios, establecer como metas que logremos alcanzar. Por ejemplo, si yo soy una persona que todos los días consumo bebidas azucaradas, pues a lo mejor en lugar de consumirla los 7 días de la semana, reduzco a 3 veces a la semana, ¿no? O disminuyo la cantidad que estoy ingiriendo. Sabemos que no es lo ideal, porque lo ideal sería evitar el consumo de estas bebidas azucaradas, pero vamos a empezarlo a hacer paulatinamente para irnos acostumbrando, irlo practicando, ¿no? Como lo comentaba, hay que practicarlo día con día. Un claro ejemplo, otra que podemos utilizar. Otro tip, ¿no? saludable. Exactamente. Para disminuir estas barreras. Otra de las barreras que podemos enfrentarnos, ¿no? Cuando queremos cambiar hábitos de alimentación es la alimentación saludable es muy costosa, ¿no? También es frecuente pensar de esa manera, que es costosa, y no, porque podemos integrar desde verduras y frutas de temporada, que sabemos que van a ser más accesibles. No necesariamente tenemos que integrar ciertos productos específicos, ¿no? Que a lo mejor se promocionan, que estos te van a ayudar a disminuir de peso, se les atribuyen ciertos efectos, ¿no? Que sabemos que van a ser costosos y que no necesariamente van a beneficiar en nuestros hábitos. Entonces, parte mucho de eso y también acudir con un profesional para que nos orienten específicamente de cómo integrar estos alimentos de manera paulatina. En el caso de las verduras también otra de las barreras es que el nutriólogo me va a dejar puras ensaladas, ¿no? Mi alimentación a base de puras ensaladas. O muchas veces relacionamos una alimentación saludable con puras ensaladas, pura pechuga asada y no tiene que ser así. Ya lo comentábamos, podemos integrar guisados, o sea, no estamos peleados con el gusto, ¿no? Con degustar una rica comida. O sea, podemos tener en nuestra mesa, en nuestro plato, alimentos que sean ricos y que sean saludables, ¿no? Entonces, yo no sé qué opines del mole de olla, pero es buenísimo. Sí, es bueno y es una buena alternativa. Tienes o sea, verduras, tu elote, que es el cereal. Como la porción de cereal, la fuente de alimentos de origen animal. Proteína, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, muchas veces satanizamos algunos alimentos o incluso preparaciones típicas, ¿no? Mexicanas, que podemos hacer ligeros cambios o ligeras variaciones para que sea un mejor alimento, una mejor preparación, disminuir la cantidad de grasa con la que cocinamos, integrar un poco más de fuente de verduras a nuestros guisados y lo vamos haciendo más saludable. El claro ejemplo de las quesadillas, ¿no? Yo amo las quesadillas, pero aquí es muy diferente a una quesadilla que va al comal a una quesadilla frita. Sí, hay una gran diferencia en aporte calórico. Entonces, son pequeños cambios que vamos implementando y que van a ir beneficiando nuestra salud y van a ir mejorando nuestros hábitos de alimentación. O sea, parece que está súper fácil hacer todo esto. Ya si necesitan ayuda del no puedo, vienen conmigo. Oye, Claro, tiene que ir acompañado, nutriólogo. Es que no, ya, en serio, o sea, ya hablando serio, fíjense cómo es. Y estoy pensando particularmente en estas personas que te diagnostican diabetes ya cuando estás muy grande. O sea, ya grande me refiero 30 años, que ya traes una historia de vida, que traes ciertas costumbres, cierta educación. Fíjate aquí cómo ellas, siendo nutriólogas, y estoy segura que no es por quedar bien conmigo ni nada, cómo ellas, hasta ellas mismas dicen, bueno, entonces vamos a hacer esto poco a poco, toda esa parte es de la psicología. Entonces aquí es donde yo sí quiero reforzar que es un trabajo complementario, en equipo, y seguramente, y yo con Tere hemos trabajado junto a pacientes, ¿no? En
Angie y yo hemos estado en grupos muy grandes de WhatsApp, Angie, desmiénteme, donde hemos compartido muchas cosas. Y no, bueno, a ver, ¿tú qué opinas? Y yo desde el punto de vista de la psicología digo, bueno, esto y esto. Y ellas en su parte de nutrición. Nadie le roba el lugar a nadie. Simplemente es un conjunto para hacer el trabajo más integral. Sí, más integral, Vero, porque también hay que considerar, o sea, la persona justamente está compuesta por la parte psicológica, ¿no? La parte de alimentación, o sea, tenemos que verlo en su conjunto. No nada más me puedo enfocar a la alimentación, no. Exacto. Como tú lo dices, es de manera integral el abordaje para alcanzar ese objetivo que queremos, ¿no? La modificación de hábitos saludables o mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Dependiendo de la situación o el objetivo de cada una de las personas de manera específica. Trabajo, al final de cuentas, como profesionales de la salud, ¿no? Sí. Y además que puedes tener al mejor nutriólogo, pero si el paciente no está suficientemente motivado o adherido al tratamiento, igual no va a pasar nada, ¿no? Estas personas que han ido a 3, 4, 7 nutriólogos y en realidad ahí a lo mejor la cuestión es qué está pasando contigo, 1, que no tienes adherencia, 2, que probablemente, ¿no? Esa hambre que estás presentando, estas situaciones tiene que ver con un contexto más emocional y que es válido porque todos relacionamos la comida y las emociones. Y que puedes ir con Vero, con cualquier psicóloga que te pueda apoyar y decir, ok, resolvamos todas estas situaciones no resueltas y retomemos las cosas relacionadas con la alimentación. Entonces, sí, sin duda hay que tener una mancuerna, trabajar en equipos multidisciplinarios. Exacto. Fíjense que aquí quiero hacer fíjate que tengo una paciente que he tenido también contacto con su nutriólogo y entonces, pues, oh, sorpresa, ya en 4 sesiones empezamos y bueno, entonces es que me enojo, empieza la historia, ¿no? No, pues a ver, ¿cómo te fue? No, es que fíjate que de repente me peleé con mi mamá y entonces me súper enojé y estaba mi novio y salimos y me dijo, ¿quieres ir a la tienda? Le digo, sí. Y entonces llegamos a la tienda de la esquina y le dije, a ver, dame unas galletas y unas papas y me las comí. O sea, a ver, repite otra vez despacio. No, es que me enojé, ¿no? Y entonces fíjate cómo las emociones, ¿no? Te llevan a lo que tú dices. A mucha gente la lleva a calmar la emoción, cualquiera que ésta sea, comiendo. Y generalmente no es la comida, no vas a bajar por la ensalada que acabas de describir, ¿no? De lechugas y ponles, o sea, no. Es algo fácil, rápido y rico, que te da placer, porque el enojo o la tristeza o lo que sea, pues genera muchas, pues sí, es una emoción que a lo mejor no siempre nos gusta. Entonces, sí, esa parte es bien importante trabajarla y esa es la parte que nosotros psicólogos, y hay especialistas, psicólogos en trastornos de la alimentación, entonces sí creo que hay que como que vernos desde también en la parte emocional. Voy a hacer algunas preguntas, a ver, fíjate. Entonces, excelente información, muchas gracias. Cecilia, ¿cuántas veces debe de comer un diabético? Aquí, bueno, pues las personas que vivimos con diabetes en porciones, a ver, ¿quién me quiere contestar esa pregunta? Pues en realidad regresamos al mismo punto, ¿no? De personalizar. Es una pregunta que tendríamos que conocer qué tipo de diabetes, cuántos años tiene de evolución, qué tipo de tratamiento farmacológico tiene. No es lo mismo tomar solamente fármacos orales a estar utilizando un tratamiento con insulina porque va a requerir otros conocimientos y otras cosas. Pero bueno, lo que debería de pasar es que la dieta o el plan de alimentación de un paciente que vive con diabetes incluya todos los grupos de alimentos, que esté basado en los requerimientos del paciente y esté dividido en el número de comidas personalizado para cada paciente. Habrá quien por algunas razones tenga solo 3 comidas y probablemente habrá otros esquemas donde sean 5 comidas, ¿no? 3 comidas principales y 2 colaciones. Entonces, no es el mismo número de comidas para todos, no es el mismo número de calorías para todos. Y también en diabetes ajustamos el consumo de carbohidratos por tiempo de comida para que estemos llegando a los objetivos de postprandiales o de glucosa después de comer. Entonces, es una pregunta como bastante general porque tendríamos que conocer el caso de quien nos pregunta, pero es bueno que haya ya la intención de saber entonces cuántas veces como, ¿no? O cómo, y que estas preguntas sean resueltas para ti en una consulta que te permita estar como con más tranquilidad acerca del manejo de tu diabetes. Exacto. Fíjate, ella misma, Angie, nos dice, bueno, si es una persona adulta
si una persona adulta come solo verduras, ¿está ingiriendo los nutrientes necesarios? Volvemos al mismo punto, ¿no? Vamos a considerar las características de una alimentación correcta. Debe de ser una alimentación variada, completa, ¿sí? Las verduras sí nos van a aportar ciertos nutrientes, pero no va a ser en la totalidad de todos los que requerimos realmente para todas nuestras funciones del cuerpo, ¿no? Entonces, no puede estar únicamente la base de las verduras. Ya lo comentábamos en el otro ejemplo, ¿no? En el ejemplo del platillo que me mencionabas, ¿no? El mole de olla, ¿no? Requerimos cierta cantidad de proteína, ¿no? Y más en los adultos mayores, que sabemos que hay disminución de la masa muscular, de la fuerza muscular e incluso cierto desagrado por la ingesta de alimentos de origen animal, ¿no? Entonces, aquí tenemos que cuidar mucho e individualizar, ¿no? Los requerimientos específicos de cada persona dependiendo de la etapa de la vida en la que estén para considerar las porciones necesarias de cada uno de estos de los grupos de alimentos, pero tiene que ser completa, no nada más verduras. Sí, las verduras son saludables, las tenemos que integrar, pero también alimentos de origen animal, el grupo de los cereales, leguminosas, ¿no? Tiene que ser completa. Completa. Y vuelvo a insistir, como lo que ellas están diciendo, lo vuelvo a subrayar, foquitos, todo, es el plan de alimentación es personalizado. Cada uno va a tener sus necesidades y requerimientos de acuerdo a su estilo de vida, a su peso, a su talla y a su edad. Y ya, por ejemplo, como para ir cerrando, dice Antonio Osornio, es una pregunta, híjole, interesante, ¿no? Cuando utilizas insulina y realizas actividad física, ¿cómo podemos orientarlo? Tere. Es una pregunta también que tiene muchas cuestiones. Ajá, muy general, ¿no? La pregunta es cómo podemos orientar a alguien que utilice insulina y cómo debe de comer. Depende de qué tipo de diabetes y nuevamente qué tipo de insulina está utilizando, ¿no? Si es una insulina que le cubre todo el día, que es una insulina basal, que eso podría ser en un paciente que vive con diabetes tipo 2, y que es una insulina que no genera como tantos riesgo de hipoglucemia por el tipo de insulina que es, o tener un paciente que vive con diabetes tipo 1 y que tiene un tratamiento intensificado con uso de diferentes tipos de insulina, una más estable, que es la basal, y también insulinas en cada tiempo de comida, que son más rápidas, su acción, su pico y su duración, por lo cual ahí sí específicamente hay que hacer otras estrategias de educación más avanzadas, ¿no? Para que el paciente cuente carbohidratos y se inyecte en función a lo que va a comer. Entonces, de manera general, el paciente, si queremos irnos a las cosas más básicas, por ejemplo, en diabetes tipo 2, que es la diabetes más común, podríamos pensar que el paciente lo que primero tendría que saber son cuáles son los nutrimentos, ¿no? Carbohidratos, grasas y proteínas, entender las cosas base, entender en dónde están, ¿no? Cuáles son los grupos de alimentos y cuáles grupos de alimentos tienen carbohidratos. Porque con base en eso, entonces puede equilibrar de manera general, por medio de un plato saludable, cada tiempo de comida sin abusar tanto de los carbohidratos. No es que no los pueda comer, pero no vamos a mezclar muchos en el mismo tiempo de comida. Entonces, para alguien que use insulina o no use insulina, estas son las cosas básicas que debería de saber, junto con algunas otras de etiquetado nutricional, para que pueda tener un manejo adecuado de su tratamiento farmacológico, sea oral o sea de insulina. Pero bueno, la pregunta es compleja porque no tenemos más datos, pero lo importante es que el paciente que vive con diabetes, independientemente del tratamiento que tenga, reciba educación en diabetes y reciba específicamente también educación nutricional, de acuerdo al nivel de información que él tenga, para que sea el paciente que esté participando en la elección de sus alimentos, no solo siguiendo un menú, sino haciendo sus propios intercambios, porque sea el paciente que está informado y está educado. O sea, súper. Entonces, pues es que es un mundo, podríamos seguirnos aquí, pero el tiempo ya se nos acabó y pues me gustaría saber, para cerrar, con qué se quedan o qué mensaje le quieren decir a toda esta gente que nos estuvo escuchando tan amablemente. Angie.
Sí, como comentabas, la parte de hábitos saludables es un tema muy amplio en donde existen como muchas dudas. Lo primero, o sea, sí tratar de modificar estos hábitos, ir mejorando nuestra alimentación y acudir con algún profesional para que nos pueda orientar de manera individualizada, ir fijándonos metas a corto plazo que sean alcanzables y ser constante en esta alimentación, ¿no? No desesperarnos, integrar todas las estrategias que sean necesarias para ir mejorando nuestra alimentación y que esto a largo plazo nos garantice un buen estado de salud. Y practicarlo día con día, porque como les comentaba, esto hay que practicarlo y sí es posible. Es un poco difícil al inicio, pero posteriormente al irlo ensayando y practicando, justamente se vuelve un hábito, esta alimentación saludable y necesaria en la población en general. ¿Tú, Tere? Bueno, yo agradecerles por estar conectados, por escucharnos y como comentario general, ser muy conscientes que la salud es lo más importante que tenemos a partir de que tengamos salud y creo que nos queda claro a todos más en la temporada que estamos viviendo. Si tú tienes salud, todas las demás cosas pueden marchar. Entonces, deja tu salud en manos de personas profesionales. En este caso, la orientación nutricional tiene que ir dirigido por licenciados en nutrición, ¿no? Que es una licenciatura justo de 5 años, que son personas capacitadas para apoyarte en esta área. Y es como si tú tuvieras un dolor de muela, ¿no? Cuando te duele la muela vas al odontólogo, no vas con un abogado que tiene dentadura bonita, vas con quien estudió para que te pueda atender la muela. Entonces, acércate con quien estudió muchos años, confía en ellos, ve que el perfil vaya con base a las necesidades que tú tienes y entender que esto para cada persona es diferente, que tenemos muchos hábitos que mejorar, pero que si tú en este momento estás interesado en mejorar tu alimentación, tu salud, acércate a profesionales, estamos para apoyarte y pues justo, ¿no? Cuida tu salud. Oigan, y pues muchas gracias. Me quedo con que tengo que trabajarlo y no desesperarme. Gracias a las 3. Gracias, Tere. Totalmente, Exacto, totalmente. No se Paciencia. desesperen. Recuerden que queremos pacientes motivados, no perfectos. Exacto. Entonces, manténganse ahí, sigan haciendo lo que les recomendamos y nadie tiene que seguir el mismo proceso que nadie. Tu proceso es justo, es solo tuyo y no necesitas copiar el de nadie más. Cada quien a su tiempo y cada quien a su ritmo. Me encantó eso de perfecto. Aquí nada más hago una acotación. El perfeccionismo, si lo hablamos por la parte psicológica, tiene muchas cosas atrás que a lo mejor ya no te caen tan bien, ¿no? Entonces, abusados esos perfeccionistas. Haremos un programa con los psicólogos del que es todo un tema. Todo un tema. Donde, si yo o alguna de estas personas que están aquí, 2 cosas quiero decir. Una, que me digan si alguna de estas personas que están aquí las pueden consultar virtual, en algún consultorio, página de internet. Angie, ¿en dónde te encuentro? En redes sociales, Nutsabit, y correo electrónico angelica.nutsabit@gmail.com. Ok. Tere. Yo estoy en Instagram y en Facebook como nutrióloga Tere Cárdenas, por ahí, mensajito y nos ponemos en contacto. Todas esas páginas las voy a poner a todos los que estuvieron con nosotros, se los voy a poner en los comentarios. Y bueno, aquí les voy a dejar la invitación sobre la mesa, le voy a decir a los chicos de redes sociales que metamos en el calendario del año y dejarlas con 2 temas, a ver qué les parece a todos los que nos están viendo. Nutrición y alimentación en deportistas, sobre todo deportistas de alto rendimiento. Y número 2, alimentación en niños y adolescentes. ¿Les late? Y quizá por ahí agreguemos algo de lectura de etiquetas. Tenemos muchos pendientes, Vero. Tenemos todo un año. Ajá, exacto. ¿No? Pues yo les agradezco muchísimo estas chicas, mujeres tan adorables, empoderadas, padrísimas, que la verdad, si las vieran en personas, dirían, sí quiero ir con ellas, tan guapísimas. Y sobre todo, todo un contexto, todo un concepto, porque sí saben de lo que te están hablando, han estudiado para esto, están súper preparadas. Y bueno, agradezco infinitamente su amistad y el tiempo que nos regalaron a todos nosotros. Les mando un beso y un abrazo con muchísimo cariño
y espero en breve tener la oportunidad de abrazarlos personalmente. Muchas gracias, Vero. Cuídense un abrazo a la distancia. Gracias por conectarse. Gracias a todos. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Chao. Chao.